que es así. Vale, para los estudiantes del SEAN, hoy es un día especial porque nos recuerda que es el tiempo de la última semana del ministerio de Jesús. Si estuvieran los del SEAN, solo está María Ángeles aquí, Pati estuvo alguna vez, pero no está Elena ni nada para preguntarle. ¿Y cómo es este periodo que se llama? Aurora se lo sabe de otros tiempos. ¿Cómo? De pasión. Es el año de pasión, que comienza en el capítulo 21 de Mateo. Ha dicho Andrés muy bien. ¿Con qué? Con la entrada en Jerusalén a lomos de una hija de Asna. Y termina con la crucifixión. Es un periodo muy cortito de tiempo, pero en el que ocurren muchas cosas y muy interesantes. Digo interesantes en cuanto a acciones, pero también en cuanto al resultado especial para nuestra vida. Porque si no hubiera terminado como terminó este periodo, ninguno de los que estamos aquí tendríamos ninguna posibilidad de poder acercarnos a Dios y de pensar en que tenemos una vida futura con Él. Así, ya he cambiado la introducción que tenía un poco para no repetirlo y que sea más llevadero el tiempo de la predicación, porque luego me dicen que es un pelma, que dicen muchas cosas, nos aburrimos. Bien, voy a poner, bueno, yo no, va a poner Jesús una foto que es el cartel que he puesto para esta predicación, que yo me lo he hecho aquí en una hojita por si fallaba, pero dice así, o sea que saldrá. Es un cartel y el título le he puesto El Gran Mandamiento. Para Jaime no. Para Jaime es otro título, a ver si alguno se da cuenta. Falta una, lo siento, ha sido un error, pero si no llego a decir nada, normalmente, como le pasó a una persona seria y así, leyó mandamiento, lo mismo que yo. ¿Andrés? Vale. Le mandé el cartel y él tampoco se dio cuenta, pero bueno, aquí tenemos a Andrés, a Jaime, que está muy al tanto de estas cosas y se dio cuenta de que falta una A. Pero bueno, la idea es que teniéndolo ahí, voy a hacer una pregunta, como hago siempre. ¿Qué es lo que representa? Ese señor es Moisés, es un actor, pero bueno, sería Moisés. ¿Qué es lo que representa? La ley, la tabla con los 10 mandamientos. Y lo que pongo debajo es el gran mandamiento. Entonces, pregunta para vosotros, ¿cuál sería el gran mandamiento? Si ahí en las tablas tenemos 10 mandamientos, ¿cuál sería el gran mandamiento? Matrícula de honor. Jaime también lo ha dicho así bajito y no se le ha oído. ¿Los demás? ¿Andrés? No, pero del segundo no he preguntado. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Había una parte importante de los judíos que opinaban lo mismo que nosotros. Pero había otra parte que no opinaba así, que creían que había otro gran mandamiento. Y no es el segundo. ¿Alguien sabe cuál es? Por ejemplo, guardar el sábado. No. Pero por ejemplo, lo que dijo Jesús. Sí, pero el segundo es lo que ha dicho Andrés, que no, el segundo no lo estamos tocando, estamos en el primero. Los judíos pensaban dos cosas. Unos, que el gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, y otros, los judíos, los fariseos, eran el día de reposo, que ya lo han dicho, que está dentro de los 10 mandamientos. Unos eran los fariseos, que era una secta, y otra secta eran los saduceos. Los saduceos pensaban como nosotros. Amarás a Dios sobre todas las cosas es el gran mandamiento. Y los fariseos decían, sí, es importante, pero
no matarás, es muy importante, no robarás, es muy importante, y luego 600 normas que ellos habían incluido a los 10 mandamientos son muy importantes. Entonces, esta pregunta de ¿cuál pensáis que es el mandamiento más grande? Se la hicieron a Jesús. Y había unos judíos que pensaban una cosa y otros judíos que pensaban que todas las cosas era lo importante, era todo al mismo nivel. Esos eran los fariseos. Cuando entró Jesús como rey de paz en Jerusalén, nos ha dicho muy bien Andrés que hubo una secta especial que se enfadó bastante. ¿Quiénes eran? Fariseos. Pero los saduceos también se enfadaron bastante, porque eran del mismo concilio. ¿Por qué? Porque como en montones de cosas en la vida, cuando dos están peleando, son contrarios, si hay un tercero, no te metas, porque se une y van contra ti. ¿Estáis de acuerdo? En esta ocasión pasaba lo mismo. Llegó Jesús y era un enemigo tanto para los fariseos como para los saduceos. Y los dos se compincharon, estos dos grupos, para librarse de Jesús. Era un debate interesante el que tenían los fariseos y los saduceos y quisieron tentar a Jesús con esta pregunta para ver por dónde salía, para desprestigiarlo y hacer de alguna manera que su ministerio, de cara a todo el público que estaba escuchando las preguntas, pues se cayera un poco su fama. Pero los fariseos y los saduceos, no es esta la primera vez que le estaban tentando con una pregunta para pillarle. Desde que entró en el capítulo 21 en Mateo, en el capítulo 22 vemos que los fariseos, en el capítulo 22, 15 a 22, que no lo vamos a mirar, ya le hicieron una primera pregunta para pillarle y desprestigiarle. ¿Os recordáis cuál es? Yo sacaría ahora una moneda de euro, pero no tengo. El pago de los tributos. Los fariseos le preguntaron por el pago de los tributos. ¿A quién es lícito dar el tributo? Siempre con una trampa. Depende de lo que digas, te cazamos. Y Jesús salía con una respuesta que no se la esperaban y que podía salir airoso, ¿no? Segunda pregunta, los saduceos. En el capítulo 22 también, del 23 al 33. ¿Qué le preguntaron los saduceos? Algo que les diferenciaba de los fariseos. Sobre la resurrección. ¿Qué pensaba sobre la resurrección? Los saduceos pensaban que no, los fariseos que sí. Y entonces le preguntaron, ¿y tú qué piensas? Y él dijo, bueno, la resurrección es como los ángeles, ahí no hay ni matrimonios, ni hay casamientos, ni nada. Y también salió airoso. Y en una tercera ocasión, que es esta que vamos a contemplar hoy, los fariseos, pero aquí entra un personaje diferente, que también nos suena a todos. Dentro de los fariseos, en los saduceos también había uno que le llama el texto un intérprete de la ley. ¿Quién era el intérprete de la ley? Gamaliel. Bueno, podría haber sido. Pero todos los que eran los intérpretes de la ley eran doctores de la ley o otro personaje que nos sale mucho en las escrituras. Escribas. ¿Os suenan? Era un escriba. Era alguien que conocía hasta los acentos y las comas de toda la escritura en los pergaminos para poder interpretar bien la ley. Esta persona tan docta, vamos a decirlo así, es la que de entre los fariseos, después de escuchar la pregunta de los saduceos y la respuesta de Jesús, sale, ahora voy yo, y le hace una pregunta que dice, en esta sí que cae. ¿Y cuál es la pregunta?
A ver si me habéis seguido. La de hoy, que estaba ahí. Vamos a nuestro texto. Mateo 22, del 36 al 38. Mateo 22. Bueno, podemos leer igual un poquitín antes, desde el 34, para que veáis un poco cómo es la jugada. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este es el texto que en esta mañana me gustaría meditar. Nos hemos puesto en situación con lo de la pregunta, pero lo que encierra esta respuesta de Jesús es muy importante para nuestra vida. Jesús sabía cómo eran los fariseos y qué es lo que habían hecho con el pueblo, que era aumentar a todo el tema de los 10 mandamientos de la ley, aumentar todas las tradiciones o todas las cosas que ellos habían puesto. Y exigían al pueblo que cumplieran todas las cosas. Pero ellos, como dice la Escritura, no estaban dispuestas a mover ni un solo dedo para quitar esa carga. Jesús, en vez de acusarles así, directamente va a entrar en el tema que les fastidiaba un poco, ¿no? Que es que más vale tener un corazón lleno de amor hacia Dios más que tener una disposición a que los demás me vean y me admiren, que es lo que pretendían los fariseos siempre. Ellos se vestían de religiosidad, de orar en las calles, de ser vistos, ¿vale? Y Jesús les dice que lo importante es el corazón. Lo dice porque lo primero que hay que hacer es amar a Dios con todo el corazón. Pero no se queda ahí, no es el corazón solo. Dice también con toda... ¿Cómo que no oigo? Toda el alma. Y no se queda ahí. ¿Y con toda? ¿Qué parte de la persona queda excluida de estas tres cosas? Ninguna. Entonces es con todo tu ser tienes que amar a Dios y al prójimo. Hoy vamos a centrarnos en la primera parte, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al comenzar así, es una estrategia muy buena, como Jesús hacía siempre. Lo que hizo fue recitar la Semá o el Semá, que es una oración que tenían los judíos, que es la más sagrada que tienen y es la que repetían más veces durante el día, que es Semá Israel, en hebreo. Yo seguramente lo pronunciaré mal, pero Semá significa escuchar y es Semá Israel, escucha Israel. Comienza así el texto que dijo Jesús, que no se lo inventó, que lo dijo porque los judíos lo conocían, porque viene del libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, no sé si se va a poner el texto, pero bueno, yo paso a la página y lo tengo aquí copiado. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo número 5. Y esto es algo que todos los judíos tenían que repetir mínimo 2 veces al día. Una cuando salía el sol, cuando empezaba la primera luz de la mañana a amanecer,
y otra cuando terminaba las últimas luces y empezaban a salir las estrellas. Esas 2 veces era obligatorio. Y luego cada vez que tenían alguna reunión en la sinagoga o hacían algún estudio o cualquier historia. 2 veces mínimo exigidas al día. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Luego en Deuteronomio podemos, si lo leemos, vemos la importancia que tenía esta parte de la respuesta de Jesús, que es afirmar el monoteísmo que tenían los judíos contra todos los dioses de los pueblos donde iban a entrar en la tierra de Canaán. Entonces era una forma de arraigar bien la idea de que Dios es solamente uno. Y eso lo tenían que decir en sus casas a sus hijos, se lo colgaban en las filacterias, que eran las cajitas que se ponían en las frentes con el versículo dentro, los lazos en las manos, porque era algo súper importante para ellos. Jehová es solamente uno y a este Dios es al único que hay que amar. El siguiente versículo dice, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y aquí cambia la respuesta de Jesús. Y dice, y con todas tus fuerzas. Con el corazón y con el alma, todo lo que vemos en la Biblia que habla del corazón, lo vamos a ver un poco más adelante, está incluido el tema de la mente. Entonces, las fuerzas es una parte importante para nosotros. Yo me estoy dando cuenta precisamente en esta temporada que me canso y no hay manera de recuperar. Dice que ames al Señor con todas tus fuerzas, que no decaiga tu ansia de amar al Señor, que tengas fuerzas siempre para eso. Me gusta mucho, con todas tus fuerzas. En Mateo no dice, pero en Marcos sí que nombra las 4 cosas, las 3 de Jesús y añade tus fuerzas. Lo vemos un poco más adelante también. Entonces, vale, estamos puestos un poco en situación y vamos a ver qué significa para nosotros hoy en día amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Creo que ya lo estoy diciendo un poco, pero esto incluye a toda la personalidad de cada uno de nosotros. ¿Solo de nosotros? De todo el mundo. Te voy a nombrar ayudante principal. Cuando hablamos de amar a Dios, Andrés se ha cansado muchas veces de decirnos desde el púlpito, cuando habla del amor, el amor no es un sentimiento, aunque lo podemos confundir. El amor es una... La pareja lo sabe, Andrés y Aurora, bien, los demás. Amar es una decisión. Entonces, este texto de Deuteronomio está diciendo que tengas la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y además con todas tus fuerzas. El corazón. Vamos a ver un poco qué nos dice la palabra sobre el corazón. No es el musculito este que hace pum, pum, pum y nos bombea la sangre, que sí, físicamente sí, pero cuando hablamos del corazón, decimos que, dice la palabra, que es el centro de donde salen todas las intenciones humanas. De ahí sale, del corazón. Es el eje de la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque todas las intenciones que salen de ahí las ponemos en práctica. Entonces es el motor el que nos mueve a hacer las cosas. Ojo, entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Porque si salen cosas malas, ¿qué vamos a hacer? Cosas malas. Si salen cosas buenas, ¿qué vamos a hacer? Cosas buenas.
Marcos 7, 21, 23 lo dice muy bien. Me iba a 12 primero. Dice Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. ¿Os suena un poco todas estas cosas que salen? ¿Dónde están escritas? Ahí va, si son los mandamientos. Vamos a repetir. Los malos pensamientos, ¿vale? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Si se os ocurre alguna más, se podrían poner, pero me parece que ya es una lista grande. Todas estas maldades de dentro salen. Y está dentro del contexto de qué es lo que contamina al hombre. Dice, estas maldades son las que contaminan al hombre. Eso es lo que sale de nuestro corazón. ¿Sí o sí? Seguimos entonces en Mateo 12, 35. Dice así, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, no del bolsillo ni nada, del corazón, se puede tener lo bueno y lo malo, es lo que estamos viendo, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Es lo que tiene el corazón y es lo que nos enseña la palabra. Dentro del corazón podemos tener cosas buenas y podemos tener cosas malas. Lo ideal es que cada vez haya más cosas buenas y menos cosas malas. Y lo normal es que actuemos dependiendo de las cosas que saquemos del corazón. Entonces, sería interesante sacar del corazón las cosas buenas para poder tener o andar en obras buenas también. El alma. ¿Quién se anima a decir qué es el alma? El corazón ya lo he dicho yo. Vale. El alma lo vemos como que es la esencia de nuestro ser. Es nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Es todo lo que engloba nuestro ser como único. Esa es el alma. Y este alma es lo que no tiene fin. Nuestro cuerpo estamos viendo cada día más cómo nos sale una arruguita, nos sale cualquier cosa, nos vamos deteriorando. Pero el alma nos sobrevivirá después de que hayamos muerto y volverá al Creador. Amén. Pues con nuestro alma, con lo que yo soy realmente, tengo que amar a Dios con todo mi corazón y sin cansarme. La mente. ¿Qué es la mente? Y mi ayudante me está fallando. Ah, bueno, que quiere dejar participar a los demás. La mente es el asiento de todo pensamiento intelectual. Es donde va toda la información intelectual, el disco duro de nuestra personalidad. Es el almacén para guardar todo conocimiento adquirido. Todo conocimiento adquirido, sea bueno o sea malo. Y con este conocimiento que tenemos adquirido, bueno o malo, podemos aplicar este conocimiento para hacer lo bueno o lo malo.
tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Podemos hacerlo haciéndolo malo? Un poco difícil. Y por último, el añadido era el de la mente, el que estaba ahí, y ahora es fuerzas. Ya he dicho un poco antes lo que eran las fuerzas que tenemos cada uno, ¿no? Se refiere al poder, a la energía para poder realizar una actividad. Yo cada día tengo menos fuerzas, porque soy más viejito. Pero debemos esforzarnos y no desmayar para relacionarnos con Dios. El amor a lo que estamos hablando aquí es un amor que surge, o debería surgir, de una experiencia personal con Dios, que sea real y que sea transformadora. Es importante, también nos ha dicho muchas veces Andrés, que cuando amamos, lo que tenemos que hacer es relacionarnos, ¿no? Pasar tiempo juntos. Entonces, conocer, si es entre dos personas, a la otra persona. Esto que lo podemos vivir y lo podemos experimentar entre personas, ¿cómo lo hacemos con Dios? ¿Se puede de la misma forma? Sí, porque Dios es una persona. A pesar de que es espíritu, Dios es una persona. Y nos podemos relacionar con Él, pasar tiempo con Él, escucharle a través de una predicación, de la lectura, de oración, de cómo Él se quiera expresar, y hablarle a través de nuestras oraciones. El tipo de amor que tengamos con Dios se tiene que notar. Porque si estamos hablando que de nuestro corazón salen cosas buenas y salen cosas malas, en nuestra mente también tenemos cosas buenas y cosas malas, en nuestra relación con Dios, mientras más relación tengamos con Él, más cosas buenas irán saliendo y menos cosas malas. Si alguien dice que nunca más vas a decir ninguna cosa mala, que nunca vas a hacer ningún mal o nada malo, perdonar, pero se está engañando. Nosotros, hasta que no seamos regenerados por Jesucristo, no podremos hacer absolutamente todo bien. Creo que estáis de acuerdo conmigo. Amén. Bien, pues este sería el mandamiento que ha dicho Jesús como respuesta al escriba este. Y le añadió el segundo mandamiento, que es un complemento del primer mandamiento. Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tú tienes que amarlo y de la misma manera, amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto está también sacado de un libro del Antiguo Testamento, que es Levítico, que es el capítulo 19, 18, que dice Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte es bastante más complicada de asimilar porque decimos, vamos a amar a Dios, sí, me voy a esforzar, tengo que hacer, pero amar a tu prójimo cuesta. Pero esto es para un tema, para otra predicación entera. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. En Juan 14, 21 lo podemos leer. Juan 14, 21. El que dice Jesús, son palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué cosa más preciosa. Pero, ojo, dice, el que tiene mis mandamientos,
Si se hubiera acabado ahí, muchísima gente conocemos los mandamientos de Dios, pero continúa y los guarda. Importante, obedecer. ¿Hay que obedecer porque Dios lo manda? Esto es pregunta para que contestéis, tenéis que contestar ya todos espabilados. ¿Hay que obedecer a Dios porque Dios manda que le obedezcamos? Sí. ¡No! Hay que obedecer a Dios porque le amamos. Él lo manda y obedecemos. Pero le tenemos que obedecer porque le amamos. Sí, la pregunta con trampa como los saduceos. Quien ama a Dios vive una vida de obediencia, o debería vivir una vida de obediencia. Porque Dios, para una persona que ama a Dios, es el tesoro más grande que tiene. Dios debe ser la persona más importante que tengamos en nuestra vida. Y es aquel por el cual se vive. Hemos cantado una canción, que me la he apuntado aquí, que decía, solo sirvo para Cristo y nadie más. Solo para Él. Pero ojo, no caigamos en olvidarnos del mandamiento ese que amar al prójimo también como a ti mismo, ¿no? Bien. La relación que podemos tener con Dios, Él nos enseña primero cómo la ha tenido con nosotros. Porque Dios, cuando queremos tener una relación de amor con una persona, necesitamos conocernos más. Pero ¿cómo nos conoce Dios? De una manera total. Nos conoce incluso antes de haber sido engendrados en el vientre de nuestra madre. Y nos conoce hasta todavía lo que no hemos vivido. Él tiene un conocimiento total de nosotros. Nosotros tenemos que ir conociéndole también. Pero el amor de Dios hacia nosotros es de un conocimiento total. Hay que pasar entre personas tiempo juntos. ¿Nosotros pasamos tiempo con Dios? Lo que podemos, vale. Pero Dios pasa todo el tiempo con nosotros. Si una persona ha conocido el sacrificio de Jesús y lo ha aceptado y lo ha hecho suyo, el Espíritu Santo está morando con él. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios está todo el tiempo con una persona. Si de esta manera tan real vivimos, pensando en que Dios nos conoce absolutamente del todo y que Dios está con nosotros en todo momento, podemos tener con Él una relación profunda. Y si falla algo, es porque nosotros no estamos conociéndole lo que deberíamos, ni pasando todo el tiempo que deberíamos con Él. Entonces, para hacer algo práctico en esta mañana, vamos a ver algún ejemplo, cómo podemos aprovechar todas las cosas para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Vale? Yo he puesto 4 ejemplos solamente. Habrá más, pero bueno, para que nos pueda ayudar en esta mañana como algo práctico, me parece que estaría bien. Primero un inciso. Hemos hablado del corazón y de la mente y de las decisiones, y quería decir que una persona que ama a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente, toma las decisiones conforme a lo que agrada a Dios. Porque ya hemos dicho que pueden salir las dos cosas. Entonces, las decisiones es importante que las hagamos bajo el criterio que tendría Dios para tomar esa decisión. Y este sería uno de los 4 puntos. La toma de decisiones. Tener en cuenta qué es lo que le agrada a Dios para tomar una decisión que tengamos que tomar en un momento puntual de nuestra vida. No tomemos las decisiones para agradar a otras personas
para agradarme a mí mismo, sino para agradar a Dios. Otra cosa importante, práctica que podemos utilizar, es el uso de nuestro tiempo. Pasar tiempo con Dios, siempre nos están diciendo que es importante, es práctico, es beneficioso, es muy bueno. Estar en relación con Él, en alabanza, leyendo la palabra, en oración, todo esto fortalece nuestra fe y nos ayuda para bien. Deberíamos administrar nuestro tiempo de una forma sabia. ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos nos lo ha regalado Dios. Yo es algo que me di cuenta hace muy poco tiempo, cuando tuve un accidente, del cual dije, todo lo que estoy viviendo de entonces hasta aquí es un regalo de Dios. Así que en todo el tiempo que tenemos para poder estar vivo, vamos a aprovecharlo. Y vamos a enfocarlo en las cosas que fortalecen nuestra fe y en agradar a nuestro Dios. El tercer punto que he puesto es el uso de nuestros recursos. Todos tenemos cosas. Todo lo que tenemos que verlo como que es una provisión de Dios. Todo. No solamente a veces hablamos del diezmo y lo que sea, el dinero. Sí, porque Dios. No, todo. No solo el dinero. Que tenemos nuestra casa es una bendición de Dios. Y es un recurso de Dios que tenemos. Y si podemos ponerla al servicio de otras personas, hacer unos estudios, invitar a alguien que necesita tomar un café, hay que hacerlo. Un coche es un recurso. Si nos lo ha dado Dios, utilízalo también para Dios. Lleva a Débora a su casa. Son ejemplos tontos, pero es que es así. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. Nuestros recursos son importantes. ¿Por qué? Porque no son nuestros. Nuestros recursos son los recursos que Dios nos ha dado y solamente tenemos que administrarlos. Entonces administrémoslos bien. ¿Cómo se administran bien? Si los administramos para Dios. Y por último, algo que es importante, la elección de nuestro tiempo libre. Hemos hablado antes del tiempo y es importante tener tiempo para Dios, sí. Es importante tener tiempo para la familia, sí. Es importante tener tiempo para los amigos, sí. Es importante tener tiempo para el trabajo, sí. Y es importante tener tiempo para mí, sí. Y lo he dicho en el orden que me parece importante, de más a menos. Primero Dios, después la familia, las personas, los amigos, el trabajo y yo. Y este orden de prioridades yo no lo tengo. No sé vosotros, espero que algunos sí, pero es muy difícil. En esta mañana me gustaría animar a que cada uno de nosotros crezcamos más en el amor hacia Dios, viendo desde dónde partimos. Yo parto de muy abajo, los demás no sé. Pero esto no es decir lo que tenéis que hacer, porque yo veo que yo soy el primero que no lo cumple. Quien ama a Dios con todo su ser sabe que todo lo bueno viene de Dios y que la provisión de Dios debe ser usada para su gloria, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo nos divertimos en esto del tiempo libre? ¿Qué hacemos en el tiempo que tenemos libre? Cada uno sabe. ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza? ¿Sales a pasear? Bien. ¿Te gusta hacer deporte? Vale. ¿Te gusta lo de los sellos? Vale. ¿Te gusta lo que queráis poner? Vale. Pero no hagáis de eso el primero en la lista. Porque el primero tiene que ser Dios. Conclusión, para que no me digáis que soy muy pelma. Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo el amar a Dios con todo el corazón
con toda el alma, con toda la mente, influyen o deberían influir en nuestro vivir diario. ¿Por qué? Porque el amar a Dios de esta forma es decidir que Él sea el Rey de todas las áreas de nuestra vida, de todo nuestro ser y de todos nuestros recursos, el tiempo, el dinero, todo. Que Él sea el Rey de nuestra vida. ¿Y estamos llamados a eso? ¿Lo hacemos? Yo soy el primero que dice que no. Y hasta que el Señor no haga algo grande en mí, no va a ser así. Y si cuando estemos en su presencia, sí podremos decirlo. Pero hoy por hoy, yo creo que ninguno. Por eso no os sentáis derrotados, sino conscientes de lo que hay. ¿Cómo te ves? ¿Cuán profundo es tu amor por Dios? ¿Qué áreas de tu vida has rendido a Dios? ¿Cuáles no? Entonces, lo que digo en esta mañana, decide hoy amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Permite que Él sea el Rey y disfruta, porque con este Rey se disfruta. Nos va a costar, pero ánimo, que no decaigan tus fuerzas y que el Señor nos bendiga.